Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. A nombre del titular de este púlpito, Javier Villalpando, nuestro pastor, mi pastor, le saluda Omar Arriaga con todas las bendiciones del Señor Jesús, esperando que usted se encuentre bien en su casa, que esté atento a esta palabra que vamos a traer el día de hoy y que Dios fortalezca su vida, de toda su familia y de todos los que le rodean. En el nombre del Señor Jesús reciban un saludo de nuestro pastor Javier Villalpando y mucho agradecimiento también para las personas que han estado ahí contribuyendo y colaborando para apoyarle ahora que está en estos tiempos de mucha necesidad, pues con esta enfermedad que se le ha venido. Entonces aquí estamos para compartir la palabra. Le mando un saludo, pastor, a usted, a toda la gente que no está aquí y a los que están aquí que también vinieron. Muchas gracias por haber venido. Agradezcanse por ese favor que se han hecho de venir aquí a escuchar la palabra del Señor. El tema es muy sencillo el día de esta tarde: una fe práctica. Una fe práctica. Y para esto me voy a respaldar leyendo la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1. Les iba a decir del versículo 2, pero vamos a leer también el versículo 1 hasta el versículo 11 de Santiago. El apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 11 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de su condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esta carta de Santiago, nuestro hermano Santiago, lleva como tema general cristianismo práctico o fe práctica. Ese es el tema central del apóstol Santiago, que escribe esta preciosa carta. Les confieso que fue la primera carta que yo leí al convertirme a Cristo. No le entendí mucho, pero me gustó. Esas cosas raras, ¿no? No le entendí mucho, pero me gustó, al grado de que lo volví a leer, me lo aventé en media hora, yo creo un poquito menos, y lo leí varias veces. Me gustó esta carta. Cristianismo práctico. Por los siglos de los siglos hemos identificado nosotros la fe como algo religioso, como algo de culto, algo que nada más existe en las iglesias, en las congregaciones, llámese de religión que sea. Tú ubicas a la palabra fe y te imaginas una iglesia con campanarios o sin campanas, o te imaginas gente con cruces o gente vestida de tal forma o de tal religión, y siempre ubicamos la fe para cuestiones religiosas. Pero la fe, mis amados, la fe no tiene nada que ver con la religión. La fe se emplea en muchas latitudes que no siempre son piadosas o no siempre son religiosas. Por ejemplo, le diré, hay empresarios, grandes empresarios, que usan la fe sin darse cuenta. La persona que va a emprender una empresa, pues él no va diciendo, pues voy a ver qué sale, y yo sé que no se va a hacer, pero pues vamos a ver qué sale. Pues él no puede ir así, porque entonces no lograría tener una buena actitud. No, hay empresarios que desarrollan la fe con el paso del tiempo, o grandes inventores o grandes músicos
desarrollan la fe, tienen que desarrollar la fe y no siempre tiene que ver con cosas religiosas. Desarrollar la fe entonces tiene que ver con algo que Dios puso en nuestra alma, nuestro espíritu, una fe tremenda que a veces nosotros no sabemos usarla, como le decíamos el miércoles. Les diré, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de este hombre que descubrió la luz, o que canalizó la luz eléctrica, llamado Tomás Alva Edison. Este hombre intentó casi 1000 veces canalizar la energía y fracasaba y fracasaba y fracasaba y fracasaba, pero cada día que se levantaba él decía: hoy va a ser, hoy la voy a hacer, voy a hacer este gran invento, y hoy se va a poder, y hoy se va a poder. Y se levantaba todos los días con esa actitud, al grado de que en su pueblo donde él vivía, pues mucha gente lo tildó de loco. Este loco que tiene, ¿cómo va a canalizar la energía? Él que fue el que patentó lo que es el foco incandescente, lo que es la luz. Y nadie le creía, pero él tuvo fe. Fíjese que no era cuestión religiosa, no era voy a ir a salvar a los perdidos, voy a ir a orar por los enfermos. No, era algo que él, en lo que él tenía fe. Hay otro hombre que a mí me conmueve llamado Henry Ford, que él había fundado 8 empresas y las 8 las había prácticamente desmoronado. Oye, si ya de por sí levantarte de fundar una empresa y que se te caiga, y luego tienes las ganas de fundar otra, y luego se te vuelve a caer y ahí vas por otra, hasta que dio en el clavo y le fundó una marca de automóviles que ahorita son a nivel mundial líderes, la Ford, imagínense usted. Pero salió de un hombre que tuvo fe en su proyecto, tuvo fe en lo que él estaba haciendo. Los empresarios, les comentaba al principio, los empresarios tienen que tener fe para desarrollar un negocio. Yo estoy en un área de compras y yo me maravillo porque a veces compramos cosas muy costosas y la empresa desembolsa millones de pesos en compras. Digo, esta gente tiene que usar fe, porque si mi jefe dice, pues tú cómpralas y pues a ver, nos ponemos a orar a ver si se vende o a ver si vienen clientes. No, así no funciona la fe. Él dice, tú compra, yo contrato un equipo de una fuerza de ventas y yo estoy esperando que mi fuerza de ventas me va a distribuir y a vender el producto, y de ahí vamos a empezar a sacar ganancias. Pero tiene que tener la fe de que las cosas se van a vender. Aquí en la congregación tenemos un hermano muy amado por mí, Juan Sánchez, que él tiene una ferretería. Él invierte fe, porque él dice, pues es que esto es lo que me van a pedir, esto es lo que van a venir a tornillos, pijas, pintura, herramienta, escobas, todo lo que ustedes se imaginen que venden en una ferretería, él tiene que comprarlo, porque él va a decir, porque van a venir clientes y me lo van a comprar. Esa es fe. Si él dijera, no, pues ¿qué compraré? No, pues hago puro sobrepedido. No, pues no va a vender nada. Las personas se vienen a las otras ferreterías. No, pues es que este señor no, es que nomás vendo lo que me vengan pidiendo y se los consigo en 3 días. Pues no, se les va a ir. Él tiene que anticipadamente hacer un inventario, saber qué faltantes hay, comprar y luego tener la fe de que se va a vender y que el dinero le va a dar vueltas y lo va a expandir. Entonces la fe es un campo que muchos o muy pocos logran entrar. Muchos la toman por desapercibido, pero mucha gente usa la fe práctica, que es el tema que estamos hablando, la fe práctica. La fe en el campo también, la gente que va a sembrar, pues también tiene que tener fe. No puede ir uno a sembrar diciendo, pues a lo mejor ni sale, pero aquí, como no tengo nada que hacer, no voy a poner a sembrar. Pues no, el campesino que haga eso, le aseguro que no va a recoger cosecha. Yo en mis experiencias en el rancho, una sola vez me decidí a sembrar, una sola vez, con un hermano que ya falleció en un rancho. Me dijo, oye, pues vamos a sembrar. Estaba fuerte la cosa, estaba un poquito fuerte la crisis, y dijo, pues vamos a sembrar y cuando ya cosechemos, no, pues ya vendemos. Entonces yo hice todo un plan por escrito, de esos planes que se quedan ahí, charrascos ahí que se quedan, porque yo tuve fe. Digo, mira, vamos a empezar a sembrar, y yo me empecé a imaginar las mazorcotas, porque lo que sembramos fue maíz. Entonces yo empecé a hacer un proyecto, de decir, mira, hermano, vamos a sembrar, y cuando cosechemos los elotes, ya me pongo yo a juntar leñita, me consigo un asador, me voy a la orilla de la carretera, porque el rancho estaba un poquito pegado a la carretera. Me voy a la carretera, pongo mi venta de lotes, y vas a ver qué negociazo vamos a hacer. Venta de lotes.
vamos a ser los eloteros más famosos de Hidalgo, Tamaulipas. No, le dije esto al hermano y nomás le hizo, bueno, está bien. No, con esa expresión me dijo todo. Oye, pues yo tengo ganas de, sí es cierto, podemos hacer un negocio grandísimo, porque en esos rumbos casi nadie vende elotes. Y yo les quería poner cremita, mayonesita, chilito, dárselos con una servilleta. Y no, yo hice mis cuentas, los damos en 20 pesos. Si vendemos 400 elotes, vamos a decir que vendemos 100 elotes en una tarde, ¿cuánto es si los vendo en 20 pesos? ¿Perdón? 200, 2000, 2000. No, me son muchos. Bueno, lo que sea, pero yo empecé a decir, bueno, vamos a tener fe, vamos a vender los mejores elotes del rumbo. Pero luego ya que empezamos a sembrar, el hermano, pues yo no sabía nada de yuntas, él agarró una yegua y ahora yo iba atrás soltando mis granitos de maíz, atrás, lleva el hermano Ciro, yo atrás de él, y córrele, ahí voy, con una fe tremenda. Lamentablemente cuando ya acabamos, que ya nos fuimos para la casa, estábamos cenando y entonces tuvimos una plática con la familia de él y dice, es que pues yo creo que fuimos en vano a sembrar, porque la tierra estaba muy, no sé cómo se le llame cuando está muy dura, pero pues bueno, yo para que este chavo no se agüitara con su sueño, fuimos a sembrar. No, fue como darme una cachetada a mí, oye, pues me hubieras dicho, no hubiera aguantado todo el solazo que me tuviste todo el día ahí. O sea, no todo asoleado, todo negro ahí, todo lleno de tierra. Y porque no, es que lo hice para que este chavo pues se pusiera a hacer algo. No, pues hagan de cuenta que me dieron ganas de, ¿para qué les digo, no? Pero me agüitó mi fe, yo tenía mi fe, yo pude haber sido el elotero más grande de ese rumbo, pero bueno, gracias a Dios no fui ese elotero. Entonces, la fe práctica, la fe tenemos que invertirla. Jesús le dice, o dice que la fe es una potencia, dice que es como un grano de mostaza, y no es tanto porque sea pequeña o grande, regular, pudiera estar también un durazno, sino es la fuerza expansiva de la fe. Es algo que se expande, es algo que cuando tú logras caminar en los terrenos de la fe, tu misma vida se expande a otro nivel, a otros terrenos, porque no te guías según lo que los ojos ven, ves más allá de lo que la gente ve. Y eso, mi estimado, es un empresario, es alguien de decir, ¿sabes qué? Yo aquí voy a poner esta fábrica porque yo estoy viendo más allá. La fe tiene que ver con eso, es una prospectación de vida, es prospectar cosas buenas. Y aún así, como quiera Dios dice, mira, tus pensamientos son buenos, los míos son mejores. Entonces Jesús narra en Marcos capítulo 4 versículo 31 y dice que es como un grano de mostaza que se expande. La fe. Aquí donde fallamos muchos, y es donde me quiero que me ponga atención, la fe tiene parámetros. La fe también tiene parámetros. Mateo capítulo 8 habla de un centurión que él muestra una fe grande que inclusive sorprende a Jesús cuando le dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, tú solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y digo, ve y va, y aquel viene y viene y todo el rollo, ¿no? Y Jesús dice, que bárbaro, nunca en Israel he encontrado tanta fe. ¿Cómo desarrolló este hombre la fe? ¿Cómo desarrolló su fe? Parecía ser que no era de los 12, no era de los que andaba con Jesús todo el tiempo, no era de los que oraban ni los que ayunaban. Este centurión no estuvo en la misión aquella de los 70 cuando Jesús los mandó a todas las aldeas, órale, vayan y prediquen y hagan esto y hagan milagros. Parece que este centurión no andaba ahí. Sin embargo, Jesús lo elogia y dice, nunca había visto en Israel tanta fe. Tenía una fe este centurión tremendo, una fe, porque él sabía el principio de la fe, principio de autoridad. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso dice Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1. Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Son dos textos difíciles, un poquito
frustrantes, dos textos donde nos habla acerca de que estos posteriores días mucha gente abandonará la fe. Y la fe en Dios es algo que se ha venido perdiendo con las últimas generaciones. Cada generación que va avanzando es cada generación que no depende y no cree y no tiene fe y no desarrolla fe en Dios. Usted véalo a nivel mundial, véalo. Siempre cuando logramos hacer algo bueno fue gracias porque yo lo hice, porque yo soy bien inteligente, porque yo soy, o porque yo esto, lo otro. Nunca damos crédito a lo que Dios hace. La sociedad hoy en día, mis amados, no tiene fe en Dios. Y los que tenemos o que decimos tener fe en Dios, no hemos sabido desarrollar una fe práctica, una fe personal. Con mucho respeto lo diré, la fe en Jesucristo no depende del pastor, no depende de los líderes, no depende de los músicos, no depende de nadie. Tú tienes que desarrollar tu propia fe. Tú podrás tener el mayor maestro, el mayor maestro en escatología y con tantos estudios y que te enseñe la palabra, pero si tú no desarrollas fe, te vas a perder. Tenemos que desarrollar fe, y la fe la vamos cultivando nosotros mismos. Tenemos que trabajarla, echarla a andar. ¿Y qué dice la Biblia que es la fe? Según Hebreos capítulo 11 versículo 1, es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que la fe no es algo visible en primera instancia. La fe es algo que muy poca gente le dedicamos a la fe. Y Pablo nos exhorta a que nos ocupemos de la fe. Pero la fe en Dios hoy han tratado de ridiculizar a la gente de fe. Cada vez nos encontramos con más gente que creen que esto, el otro, que las estrellas, que Dios no existe, que las mujeres, que quién sabe qué. Y como que Dios lo van sacando del sistema. La sociedad hemos estado sacando a Dios de nuestro entorno, hemos dejado de clamar a Dios. Y la iglesia evangélica a la que yo pertenezco, la iglesia que tiene fe en Jesucristo, no hemos hecho una fe propia. Siempre es la fe del pastor, la fe de los líderes. Es que es la fe del pastor, es que el pastor, yo no tengo nada contra los pastores, yo tengo solamente uno, gracias a Dios, no tengo tantos, pero hasta en esas cosas nos hemos desviado porque tenemos un pastor aquí, otro allá, y vamos un tiempo a una iglesia y luego a otra iglesia, andamos queriendo correr. Es que esa iglesia a mí no me gusta porque la música no está buena, porque los sermones no están buenos, porque los hermanos no me gustan ahí en esa iglesia. Bueno, fíjense nada más hasta dónde ha llegado la baratija del evangelio que vivimos, perdón por la expresión, hasta dónde hemos llegado, que hasta ha habido gente que va a las iglesias porque se ven bien bonitas en el escenario. No, es que en tal iglesia fulana tienen proyectores y tienen luces y que la acústica y que la música y no, y luego en eso está puesta tu fe, mi amado. Estás mal. Estamos mal si tenemos la fe puesto en eso. Es que la batería de allá donde tienen hombres, si vieras la batería que tienen, y el baterista, ¿qué te pasa? Y en esas tonterías, perdón que les diga, ponemos nuestra fe. ¿Has escuchado de la iglesia en Corea? Hay una zona en el mundo, y agárrate lo que te voy a decir, hay una zona en el mundo que es la más peligrosa para la fe evangélica, o de las zonas más peligrosas, es Corea del Norte. Tú ve con tu Biblia, no entras, mi estimado, no entras. Y hay un testimonio de un pastor llamado Kim, que obviamente estaba prohibida la fe en Corea. ¿Y sabías tú dónde se reunía esta gente, los discípulos del hermano Kim, que empezaron 4 o 5 gatos a seguirlo? ¿Sabes dónde se reunía esta iglesia? En las alcantarillas, hermanos. Ahí se reunía el pastor Kim. Ahora, pastor de 4 o 5 personas, cualquiera diríamos, ese no es pastor, tiene 4 gentes. ¿Cómo que no va a ser pastor? Ese pastor es más pastor que muchos que tienen multitudes, porque reunió un grupito de gente bajo las alcantarillas de Corea. Y ahí ni siquiera podían cantar. ¿Sabes qué es lo que hacían? Llevaban una Biblia y órale, cada quien una hoja y escriban algo de lo que quieran. Agarra, está la Biblia. Y mucha gente llevaba el seguimiento, y lo único que hacían era transcribir la Biblia. El pastor Kim en Corea del Norte, en las alcantarillas.
¿Alguien de ustedes se ha metido en una alcantarilla? ¿Cómo huelen? ¿Les gustaría que nos reuniéramos en una alcantarilla un día de estos? Aquí los baños se desbaratan y mucha gente ya no viene. Es que el baño está todo sucio, yo a esa iglesia por eso no voy. Hay un desorden en esa iglesia. ¿En qué tienes tu fe, mi estimado? ¿En qué tienes tu fe? ¿En qué tienes tu esperanza? El pastor Kim me dio una cachetada con guante blanco cuando leí su historia, porque se reunían en las noches, en oscuras, con una velita, en un olor horrible, porque ahí caía todo el drenaje de la ciudad, y no siquiera podían cantar, estaban escondidas. Y en una buena ocasión dice que el gobierno empezó a darle mantenimiento a los drenajes, al drenaje de la ciudad, y dice que los descubrieron. Ya era un poquito más de gente, ya era un grupito de alrededor de 30 personas. Los descubrieron y los sacaron a todos. Vénganse para acá. Hicieron fila y empezaron a decirle: ustedes que por qué andan escondidas aquí, está prohibido eso de leer la Biblia y todo. Fíjense cómo mataron a muchos hermanos. Es un testimonio real en Corea del Norte. La misma gente que estaba ahí dándole mantenimiento al drenaje, ya cuando acababan, hay unas máquinas que a veces vemos por aquí en la ciudad que tienen como un rodillo grandísimo, no sé cómo se llaman esas, una aplanadora creo que se llaman, ¿verdad? Y esa aplanadora pues va aplanando el asfalto, ¿no? Y dice que los empezaron a formar boca abajo y les decían: niegas a Cristo o te mueres. Y el testimonio es que primero agarraron a los niños, porque había niños ahí, los pusieron boca abajo, y la aplanadora pues un vehículo que viene rodando muy lento pero muy pesado, y mientras la máquina venía de la distancia donde estaba el niño, tenían chance de renegar de Cristo. ¿Sabes qué hicieron los hermanos? No negaron a Cristo. Se les partió el alma, se les partió el corazón de ver cómo la máquina, y los ponían atados a que vieran cómo pasaba todo. Y esa tremenda aplanadora pasaba por encima de sus hijos. Los niños estaban llorando, pero los papás, ¿sabes qué les decían? No llores, mijo, ahorita nos vemos allá arriba, va a durar poquito, ahorita vamos a ir a vernos allá arriba con el Señor Jesús. Y permitieron que a sus hijos los aplastaran con alrededor de 10 toneladas de acero, triturados los niños en el pavimento y luego después tirados. Dicen que hay una fantasía. Esto ya es fantasía, eso es cosa real, es testimonio real en Corea del Norte. Y un pastor hizo algo muy bueno que me cautivó. Dijo: imagínate estas personas llegando al cielo después de haber muerto por causa de Cristo. Yo creo que el Señor está ahí recibiendo alabanza de los millones y millones de ángeles, está recibiendo la alabanza de la iglesia, de su iglesia en la tierra. Pero yo creo que Jesús se para, ¿sabes qué? Alto a todos, cállense. Vamos a darle la bienvenida a estas 30 personas, discípulos del pastor Kim, que murieron en Corea del Norte triturados por las máquinas de asfalto. Y los ángeles se pararon y los recibieron con todos los honores en el cielo. Desde los niños que murieron hasta los papás de los niños, y los 30 discípulos que tenía el pastor Kim fueron recibidos por el Señor en el mismo cielo. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros, mis amados? Les estoy platicando la clase de fe que hay gente desarrolla, una fe tremenda. ¿Cómo le hacen? Porque a lo mejor si se meten contigo, pues a lo mejor tú eres valiente según tú, y dices: bueno, échame, rebáname el cuello, no importa. Pero cuando ves a tus niños que están llorando porque saben que van a sufrir, y tú te estás despidiendo de ellos, ¿de dónde sacan esa fuerza? ¿De dónde sacan esa fe? ¿De dónde la sacaron? Esa es la fe bíblica, mis amados, no hay otra. Somos una caricatura a veces en cuanto a la fe para estas personas que murieron en Corea del Norte, y para otros muchos que han muerto en muchas partes del mundo. Somos una caricatura de iglesia. Aquí nos estamos peleando
las panderistas quién viene más bonita, de los músicos quién toca mejor, que quién predica mejor, que quién ayuda más, que quién es. Estamos peleando por puras tonterías y se nos ha olvidado de desarrollar nuestra fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué clase de fe tienes tú? Que por todo nos andamos desconvirtiendo, por todo nos queremos ir, por todo queremos emigrar a otra iglesia, por todo. Ahorita anda de moda irte a la iglesia que tú quieras. Hay iglesia para todos los gustos, para todos los gustos. Hasta hay gente que vive aquí en las Fomerrey y se va a las iglesias de donde, no quiero decir nombres, a las iglesias de San Pedro, no sé, a los castillos grandes de iglesias de ricos. Oh, hermano, vives aquí en la Fomerrey, quieres ir a aparentar que andas allá con los ricos, por favor. Por favor, ¿qué clase de fe tenemos? ¿Qué fe estamos desarrollando? Tenemos una iglesia muy niña, muy chipil, que no les puede decir nada, porque si quieren ir, se desconvierten o se van a otra iglesia. Oh, es que no está el pastor, yo no voy porque el pastor no está. Hermanos, cuando venimos a estas reuniones, déjenme decirles, claro que venimos a escuchar la palabra, pero no se nos olvide que venimos a adorar a Jesucristo. No se nos olvide, venimos a adorar a Jesucristo. Ya la palabra la puedo dar yo, la puede dar Abio, la puede dar cualquiera de ustedes, pudiera dar la palabra y no importa. Mi alabanza siempre no va a depender de si predican bien, bonito, más o menos regular. Mi fe es adorar al Señor y venir con un corazón agradecido. Te pongo este ejemplo para que veas qué clase de fe hemos tenido nosotros. Y la escritura dice, ya les di la cita, 1 Timoteo 4:1, cuando dice, el Espíritu claramente dice que en los posteriores tiempos, fíjate que no es una ocurrencia de Pablo, no es una ocurrencia de Pedro, no, pues yo más o menos vislumbro que no están imaginándose. Ellos dicen, el Espíritu dice que en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe, o sea, muchos dejarán a Cristo, muchos dejarán de congregar por cualquier cosita. Está escrito. Muchos negarán la fe, se apartarán del Señor. Apostatar es eso, dejar la fe, es claudicar, es voltearte, decirte en retroceso, abandonar la fe. Eso es apostatar de la fe. Y dice Pablo que el Espíritu mismo dice claramente, no fue una imaginación, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Qué fe hemos desarrollado? Tiempos difíciles, mis amados. Déjenme decirles que siempre ha habido tiempos difíciles, pero en los tiempos difíciles y oscuros siempre ha salido una persona de fe. Dios no anda buscando multitudes. No crees que Dios se asombra. Ay, qué bárbaros, cómo me adoran en la tierra, tengo muchos seguidores. Dios no anda buscando eso. Dios busca a un hombre, una mujer que le entienda nada más. Es todo lo que Él busca. Un hombre, una mujer que le entienda. Fíjate nada más. Usted y yo conocen la historia en Daniel capítulo 3. Nos habla de una historia verídica. No es un cuento de niños, aunque se lo enseñamos a los niños en las escuelitas. No es un cuento, no es una fantasía, no es algo que alguien por ahí andaba bien fumarolas y se empezó a alucinar. No, es una historia de Dios, una historia real, donde hay tres muchachos, tres jóvenes. No creo que hayan sido tan jovencitos, ya unos señores, pero lo dice que eran tres jóvenes. Vamos a ver que eran tres jóvenes: Ananías, Misael y Azarías, tres príncipes que los llevaron cautivos a una ciudad desconocida, con un idioma desconocido. No se los llevaron dignamente, no me los fueron a punta de chicotazos, órale, como animales. Se llevaron a mucha gente. Vino Nabucodonosor, sitió ahí Jerusalén y empezó a todos. Y se los llevaron cautivos a una tierra extraña. Y sobresalen tres hombres junto con Daniel. Tres hombres. ¿Cuánta gente se llevó Nabucodonosor a su imperio llamado Babilonia? ¿Cuánta gente se llevaría? Se llevaron muchos, 70 príncipes con todas sus familias, más todo el pueblo que creía en Dios. Y nada más tres se notaron ante Nabucodonosor, nada más tres. Pero dices, oye, qué padre, qué bonita historia. Sí, papá, está muy bonita la historia, pero para ellos no estaba bonita en el momento del acto. ¿Y solamente por qué? Porque no adoraron al Nabucodonosor, no lo quisieron adorar.
calentaron el horno más veces, estuvieron a punto de echarlos, los echaron. Hasta los que iban, los guardias que los iban para echar al ese horno de fuego, se empezaron a chamuscar. Y ellos, dice la Biblia, que los echaron al horno de fuego. La fe, ¿dónde agarraron esas criaturas? Estos jóvenes, ¿dónde agarraron esa fe en Dios? ¿De dónde? Pues si tienen un Dios que no aparece, no los libró. Dios les falló, hermanos. Dios les falló a estos tres hombres. Dios les falló, porque lo más conveniente hubiera sido: Señor, oramos y esto y lo otro, y ya a Nabucodonosor Dios lo hubiera tocado la promesa a Nabucodonosor. Espérense, parece que estoy recibiendo una revelación. No, déjenos ir, no los metan, porque ya Dios me tocó. Y ellos entonces hubieran, Dios nos libró. No, sufrieron el horno de fuego y los metieron al horno de fuego. ¿De dónde agarraron esa fe esos tremendos? ¿De dónde la sacaron? ¿Cómo la aprendieron? Y cómo no es común ver gente hoy en día con esa fe tremenda de estos hombres. Pareciera ser que la gente de fe se quedó en la Biblia, y uno que otro que destaca por ahí, como el que le dije, el pastor Kim de Corea del Norte. ¿Dónde está la fe? ¿En qué hemos puesto nuestra confianza? ¿Por qué la fe se nos va perdiendo? ¿Por qué nos desanimamos? Y el apóstol Santiago nos da una cachetada con guante blanco. Empieza a hablar de diferentes cuestiones en lo que leímos al principio de Santiago. Empieza a hablar de ciertas cuestiones, pero está hablando acerca de una fe, de la sabiduría que proviene de Dios. Habla también de sabiduría y dice que si pidas con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, mi estimado. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Qué clase de fe tienes tú? Cuando estás enfermo y no te alivias, ¿cuál es tu actitud con Dios? ¿Cómo correspondes tú al evangelio que se nos ha enseñado tantos años? ¿Cuál es tu correspondencia al evangelio al que se nos han predicado? ¿Tú cómo tomas el evangelio que nos han enseñado por años? ¿Qué es para ti el evangelio, mi estimado? ¿Qué es? ¿O qué será para ti el evangelio? Si para ti el evangelio es venir los domingos, ya no queda decir los domingos, porque ya hasta los domingos nos quitaron. Si para ti venir a una reunión en sábado de 2 horas y ya cumplí, ya fui 2 horas para que el pastor no esté poniendo gorro. Si ese es el evangelio, hermano, no te engañes, estás perdido. No te engañes. Oye, pues tú ya no estás tirando mucho, hombre, pues tampoco. No, hermanos, créanme, le estoy hablando desde la trinchera de que a mí también me falta fe. A mí también, cuando se me vienen los problemas fuertes, a mí también de repente la fe se me nubla. Cuando me pasan acontecimientos, también se me oscurece todo el panorama y ya no quiero caminar. También la fe de repente a mí me falla. Chihuahua, Señor, pues a veces por pagar las mismas consecuencias de lo que uno mismo decide mal. También a veces uno, chihuahua, ¿qué me está pasando? Ya no tengo fe. Y a veces, aunque quieras creer, todo a tu alrededor te dice: no creas, mira cómo te está yendo. Y no falta algún familiar que también te esté cuestionando: ¿por qué sigues creyendo en todo eso? Acuérdate de la mujer, la esposa de Job. Ya mejor maldice a Dios y muérete. Fíjate cómo las esposas a veces también son tremendas, y los esposos también, porque a nosotros nos conviene con ganas echarle a la esposa de Job. No, es que las mujeres así son. No, también hay hombres bien calaveras, también hay hombres bien tremendos, que su mujer va a las cosas de fe. No, ¿qué andas haciendo? Ay, hombre, no vayas. Desarrollando una fe propia. ¿En quién has creído? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Porque te voy a decir una cosa: en estos posteriores tiempos se va a necesitar que, cuando se venga toda la marabunta de lo que se va a venir sobre el mundo, sea epidemias, enfermedades, terremotos, hermanos, se van a venir. Jesús lo dijo, Mateo capítulo 24. O sea, va a haber guerra, rumores de guerras, pestes, terremotos, hambres. Fíjate todo lo que Jesús menciona que se va a venir. ¿Y cuál va a ser mi reacción ante esas cosas? Si ando peleándome porque es que a mí no me toman en cuenta, ni siquiera me pasan a orar por la ofrenda. ¿Te imaginas con esas cosas? Entonces, yo quisiera que esa tarde nos metiéramos ese concepto de fe de estos hombres que han muerto por el evangelio. A mí me conmovió esta historia de Corea del Norte, me conmovió como no tienes una idea. Me hizo sentir
un falso, perdón que se los diga, me hizo sentir alguien que digo, chihuahua, ¿qué estoy viviendo yo? ¿Qué estoy haciendo? A veces uno se queja porque te falla el carro. Pues bendito sea Dios que tienes carro, hombre. No, es que fíjate que se me quemó la comida en la cacerola. Pues bendito sea Dios que tienes cacerolas. Hay gente que ni cacerolas tiene. Oye, es que se me quemó el agua. Pues bueno, gracias a Dios que tienes agua. Hay gente que no tiene ni agua. Pero a veces renegamos tanto de esta, y luego pareciera ser que no lo decimos, pero acá adentro lo pensamos. No, hombre, es que andar aquí en este camino, qué duro está. Y a veces tenemos los testimonios. Cuando decimos alguien que tenga un testimonio, y se para el hermanito, la hermanita, con mucha sencillez, que si tú quieres, se para aquí con nosotros al frente y dice: hermanos, pues yo agradezco a Dios porque hace un camino bien difícil. No, hombre, hermano, yo me peleé con el diablo y el diablo no me quiere dejar venir. Pues ¿por qué? Se le apareció. Que no, hermano, es que ahora que hizo frío estaban las camas tan calientitas que no, hombre, ¿cómo voy a venir al culto con una cama calientita? Y esas son las pruebas que tenemos nosotros. ¿Te imaginas si nos viene un bronconón más fuerte? ¿Qué haríamos? Entonces no estoy diciéndoles, ni quisiera, por favor, métete esto en la cabeza. No estoy hablándote desde que para que vean que no, hermanos. Les dije, me sentí también un falso yo. Digo, bueno, pues ¿en qué estoy creyendo yo? Si mis hermanos están muriendo por causa de Cristo y les están matando a sus hijos, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Oye, Omar, pero pues tú eres una persona bien defectuosa. ¿Y luego qué? Tú también lo eres. ¿Tú crees que estos hermanos que fallecieron no tenían defectos? Claro que los tenían. Pero no importó, murieron como unos valientes. Qué fe tan bonita y tan preciosa desarrollaron esta gente, perseguidos. Dice Pablo, los posteriores tiempos, Hebreos capítulo 13, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros alguien con mal corazón de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Apartarse del Dios vivo. Padre Santo, apartarnos del Dios vivo. No sé qué nos pase, pero hay casos en la escritura también que así están. 10 leprosos fueron limpiados. ¿Cuántos regresaron? 1. Un 10% es muy bajito. 500 hermanos recibieron la palabra de Jesús. Quiero que piensen esto ya para terminar. Quiero que pensemos en esto un momentito. 500 personas están con el maestro, con Jesús, y lo leímos ahorita, creo que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando comenzamos la reunión. Dice la Biblia que había 500 hermanos con Jesús. No era el Jesús que habían conocido antes. No era el mismo Jesús que nació en un pesebre. No, ya era un Jesús glorificado. Ya había resucitado. Ya estaban los discípulos, los apóstoles un día encerrados en un cuarto. No se les metió el maestro ahí. ¿Cómo le hizo? Ilimitado el Señor Jesús, poderosísimo. Ya se habían levantado los muertos en la ciudad de Jerusalén de los justos, según Mateo 27, y ya habían andado entre el pueblo manifestándose a la gente. El poder de Dios en su máximo esplendor andaba ahí, en el verbo de Dios que andaba con esos 500 hermanos. 500. Y los 5,000 aquellos, ¿dónde están? 500. ¿A cuánto les predicaría Jesús en 3 años de ministerio? A muchísimos. Y le da la orden cuando antes de ascender a los cielos a 500 hermanos. Luego, después de que le da la orden a 500 hermanos, 120 personas obedecen y se quedan en Jerusalén orando. 120 de 500. Si andar con el verbo, con el resucitado, con el que acaba de resucitar, y trae la gloria y se te aparece aquí, sale allá y anda acá, si andar con ese Jesús fue el porcentaje muy bajo de personas, de 500 fueron 120. Hermanos, creo que necesitamos urgentemente desarrollar nuestra fe. Esta no es la fe del pastor, no es la fe de, con todo respeto, a ti que escuchas de repente, es que no fui al culto, pero no te preocupes, hermano, yo no fui, pero me puse a escuchar con todo respeto a, no sé, a Cash Luna, o los predicadores que andan de moda. No, es que yo me quedé a ver a Cash Luna, o no sé, a Dante Gebel, o otros hermanos que andan haciendo la obra. Hermanos, esa es la fe de ellos, eso es lo que ellos andan haciendo. ¿Tú qué? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Queremos que Dios se nos acomode a nuestro gusto? No, mis estimados, no va a pasar eso.
queremos que en la iglesia nos tomen en cuenta. Tampoco, hermano, no estamos aquí por eso. Los que venimos, se los digo de todo corazón, yo vengo del desprecio familiar, perdón que lo diga así. Y yo tengo que esforzarme también, porque yo vengo de un desprecio familiar donde también de repente pienso, oye, pues si mi mamá y mi papá les valió un cacahuate en mi vida y me aventaron a la vida, sin, nada más me aventaron, órale, usted batállele solo. Y luego cuando vienes a Cristo, como que la gente te empieza a reconocer. Y la gente, se los ha dicho siempre, la gente que carecimos de cariño, de amor, de atención desde niños, claro que queremos ser protagonistas y que véanos, valórenos, véanos, mírenos, mírenme, miren, y andamos con esas tonterías. No, mis estimados, así no funciona la cosa. Así no es. No es llamar la atención, no es decir, es que, pues es que ya como que es como si yo viniera a decirles aquí, hermanos, ¿cómo sentirían ustedes si yo les dijera, ¿saben por qué ando aquí? Porque como que los atómicos ya no me pelaban. Como que ya los atómicos ya ni me. Y luego aquí como empecé a venir y desde la puerta de la iglesia, hermano, qué bueno que vino. Y yo te venía, hermano, pero me decían hermano, oye, aquí recibe muy bien. Y pásele, mire, ahí me traen. Y me hicieron hacer sentir importante. Y de repente no falta, ¿no? Que uno sea una escuela bíblica y aprende 2, 3 textillos, a dar 2, 3 sermones. No, olvídate, no, ya empiezas tú no, andas en otros niveles, hermano. No, créeme que no, mi fe todavía le falta mucho para desarrollarse. Es necesario entonces, hermanos, no hay de otra, volvernos a Dios. Tener una fe propia, con todo respeto para los que vienen con su familia, o que vienen con su abuelita, o que vienen con su tío, con su tía, con su mamá o con su papá. Qué bueno que vienes por causa de ellos, pero tú tendrás que desarrollar tu propia fe. La fe de tu abuelita, de tu tía, de tu primo, de quien te traiga aquí, es la fe de ellos. Tú tienes que desarrollar tu propia fe. Dios quiere tener un encuentro contigo personal. Dios quiere tratar contigo. Acuérdate de lo que le decía a los hombres en la Biblia: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vámonos, pero quiero tratar contigo. De nada me sirve tener al Dios de Abraham, pues ese ya hizo pactos con ellos. Ahora yo quiero que Dios haga pactos conmigo. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios, volver a desarrollar una fe práctica, una fe propia, una fe mía. Por eso Pablo decía, mi evangelio, no es el evangelio del pastor, no es el evangelio de tal fulano, del ungido, de los apóstoles. No, es el evangelio mío, es mi evangelio. Esa es la fe propia, la fe que realmente nos va a ayudar en estos días. Para la gente que viene por primera, segunda, tercera vez, usted tendrá que tener una fe propia. Qué bueno que lo invitaron, qué bueno que alguien lo empujó, qué bueno que alguien lo empujó, pero usted va a tener que tener su propia fe. Si no, se va a quedar como aquel paralítico de Mateo capítulo 9. Si ustedes ven la historia de Mateo capítulo 9, cuando Jesús sana a un paralítico y que hacen un agujero, ¿han leído esa historia? Cuando hacen un agujero en un techo, porque Jesús tiene mucha gente que lo está escuchando, él está enseñando y no podían entrar con un paralítico. Estos hombres se subieron, hicieron un agujero en el techo, bajaron al paralítico hasta donde estaba Jesús enseñando. Y dice ahí la escritura, y viendo Jesús la fe de ellos. Fíjate, ni el paralítico tenía fe. Ni el paralítico tenía fe. No, porque ahí claramente dice, viendo Jesús la fe de ellos. ¿Cuáles ellos? Los que bajaron al paralítico. A veces la gente que te trae y te invita a estas reuniones, ellos tienen fe de que Dios te toque, ellos tienen fe de que Dios toque tu corazón. Pero tú tendrás que tener tu fe para tú recibir. Concluyo con esto. Ya para concluir, cuando yo comencé a venir a la congregación, casi me traje, casi a todos. Yo creo que un 80% de mis antiguos amigos, entre comienzos de amigos, llegaron a pisar el templo de Rublo o la bodega o X. Pero me acuerdo una ocasión, en una carpa, llevé a un muchacho, no recuerdo cómo le decían. La verdad es que pues en esas ondas no hay Juan, ni Pedro, ni Santiago, ni nada. Es la lagartija, el sapo, la rana, y esos son los nombres. No me acuerdo cómo le decían a este muchacho. Tavo lo conoce, pero no me acuerdo cómo le decían a él. Aquí vivía en la 23 arriba. Y luego una vez yo venía para el culto, había campaña y había aniversario. Aquí había aniversario el primer aniversario en el que yo estuve aquí. Y ya venía para acá, o para la carpa, y se me atraviesa este amigo, oye, y yo, no, empiezo, vamos. Todo el camino,
Dijo, ahorita te alcanzo, y te voy a esperar en tal esquina. Entonces nos pusimos de acuerdo. Y en el camino yo iba orando: Señor, tócalo, ministralo esto, sálvalo, sálvalo, sálvalo. No, ya es el día que este cuate se va a salvar. Ya me alcanzó y todo, nos fuimos a la carpa. Y le dije: espérate que escuches a mi pastor predicar. Vas a ver ahorita. Hombre, te vas a convertir más que yo, tremendo. Vas a ver, ahorita espérate tantito. Llegamos a la carpa. Y el muchacho, pues usted, hermano, era chavo, era miembro de la pandita ahí de la 23. No crea usted que iba a llegar de traje. No, nomás déjame voy, me echo un baño. No, me iba greñudo, paistudo, así, casi, con traje todo fachoso. Y así me lo llevé. Dije, pues vamos al aniversario. En el momento que llegamos a la carpa, estaba ya el culto jalando, estaban los músicos jalando, no recuerdo qué músicos eran, no los conocía muy bien, pero estaban jalando. Y recuerdo que vente para acá, ahorita vas a ver. Yo le llevé con la intención de que escuchara el mensaje. Se sienta a mi lado, y desde que sentó conmigo una hermanita que voy a omitir su nombre, nos ve y ve al muchacho y le hace: no, si poco le faltó para que le hiciera. Poco le faltó. No, se fue, la hermana se hizo para allá, y yo así, ay. Y el chavo no va a voltear para todos lados, y todo así, como si trajera coronavirus. No me acuerdo cómo se llama este chavo, la verdad no me acuerdo, no sé cómo le decían, pero fue de las primeras personas que yo invité a venir. Y muchos hermanos le empezaron a oír. Y luego me decía: oye, huesos, como que aquí me tienen miedo. Nah, no, eso es respeto. Pero ahorita vas a escuchar el mensaje del pastor, tú no te preocupes. No, empezaron los músicos a tocar, y luego los músicos empezaron a cantar y cantar y cantar. Y luego, vamos a pasar a otro hermano, a ver quién más. Lo que hacemos a veces en nuestras fiestas, ¿no? A ver quién más quiere cantar. No, pues ya empezó a cantar el hermano fulano, la hermana fulano. Y este chavo así, bueno, no tenía ni reloj, ¿verdad? Pero estaba desesperado, y yo lo noté. Y le dije: aguántame tantito, ya va a predicar el pastor. Para esto ya han pasado ya casi 2 horas. Y yo, ¿cómo lo entretengo a este cuate? Poco me faltó para decir: vamos por unos cigarros, que nos fumamos adentro. Pues sí, dicen que los cigarros te desestresan un poquito, ¿no? Y yo así, ¿qué hago? Entonces, ¿sabes? No predicó el hermano Javier, para que si me está viendo no se ofenda. Predicó otro varón. Pues claro, nosotros ya, pónganse de pie, vamos a decir el predicador. Y yo, ay, gracias a Dios. No va a predicar el pastor, pero ahorita vas a escuchar unos sermonazos. No, yo bien contento. Y entra este predicador: oh, la gloria de Jehová, aleluya. Voy a pedir a los músicos que se suban, vamos a cantar un canto más. No, ya cuando dijo eso, mi amigo sí se desesperó. Dijo: van a seguir cantando, carnal, ¿qué onda? Llevan 2 horas. Espérate al mensaje ahorita, espérate, dame chancita. ¿Saben qué terminó haciendo? Dijo: ¿sabes qué, carnal? Tu cotorreo está chido, sí, pero no me cae. Y yo, espérame, hombre, ya más va a predicar. Pero mira, que va a predicar, ya se puso a cantar. No, me dio un poquito de pena ajena. Se fue, yo, ching. Y me remordió tanto la conciencia de decir: yo tenía fe de que este chavo se convirtiera. Claro, usted estará pensando: no dependía de que predicara, le pudiste haber predicado tú. Creo que era la oportunidad para él, yo así lo pensé. Es que era la oportunidad para que entrara alguien y les predicara, y vamos, se arrepintiera, y vamos, Dios lo tocara. No sucedió, me frustré. Perdón el comentario que les voy a hacer. Desde entonces usted me va a ver a mí. Yo he invitado gente, de repente el miércoles nos visitó un muchacho que va con nosotros aquí al mercado, aquí estuvo con nosotros en la clase el miércoles. Pero yo procuro, cuando voy a invitar a una persona nueva y quiero que el mensaje le llegue, lo invito a cualquier culto, menos a un aniversario, con perdón de ustedes, hermanos. A un aniversario ya no lo invito. No, oye, ¿me invitas a ver culto en tu iglesia? Sí, pero no vayas porque hoy no. No, pues si quiero, fíjate que quiero amistarme con Dios. No, espérate tantito, es que pasa el aniversario y luego ya vas. Porque ya sé que en los aniversarios vamos a hacer un desfiladero, y me incluyo, de que gente va a estar queriendo cantar y todo. Y está bien bonito, son nuestras fiestas. Pero esta raza que yo traía, no. Otra vez se me metieron al templo de Rublo. Los invité como a 4 o 5 monos. Oye, qué bárbaro. Ese día sí los corrí. Sentí lo que Jesús sintió cuando agarró el chicote. Porque, oye, llevaba una mochilita, y adentro de la mochila una caguama. Y él la avanza jalando, y y se meten y la volvían a guardar en la mochila. Y yo, chavo, no los invité para eso. Es que hace calor, tú. Sí, pero ¿cómo va a estar tomando aquí en la iglesia del Señor tan santa? Estos hermanos son bien santos. Ellos sí los van a ver. No, mejor lléguenle y otro día vienen.
De plano, sí, pues es que ¿qué vienen? Ay, el niño ya dijo, ya cállate. Ay, hermanos, qué feas anécdotas. Pues ni modo, son mis anécdotas, pero les estoy tratando de decir que a veces uno tiene toda la fe de que otra gente, porque les decía de la gente que viene por primera vez o segunda vez y que los traen, Te aseguro que la persona que te invitó, menos que sea un marciano, pero te aseguro que quiere que tú te acerques a Dios, por eso te invitó. Por eso te está invitando a que tú tengas una fe propia. Y eso es lo que yo te invito, hermanos, a desarrollar esta fe, una fe proactiva, una fe propia, una fe mía. Dejemos de vivir, con todo respeto, de la fe de el pastor, de la fe de Ana, de la fe de Omar y Lupita, dejamos de vivir la fe de ellos, vamos a vivir nuestra propia fe. Y dices, ¿sabes qué? Tienes razón, ahora que lo dices, yo hace mucho tiempo que dejé de creer como creía antes, como niños. Cuando llegamos al Evangelio, creíamos como unos niños, teníamos sueños, de esos sueños irracionales. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero se nos fue el sueño. Se nos fue la fe, se nos opacó, se nos apagó la flama de la fe. Esos que decían, yo me aseguro de que mi esposo, mi esposa o familiar tuyo que no conoce a Cristo se va a convertir, y ya perdimos la fe. No, yo creo que ya no, hermano, no digan eso. Yo sé de eso. Aquí ustedes ven, miren, fíjense nada más, con este ejemplo concluyo, ahora sí para concluir. Con este ejemplo concluyo. Mi hermano Gustavo está dando clase en el segundo piso a los adolescentes, y hubo un tiempo que mi hermano Gustavo me sacó muchas lágrimas y muchas frustraciones, porque yo quería que Dios lo tocara al tremendo, pero él no quería nada. Y yo siempre pedía en las oraciones cuando hacíamos en aquel tiempo reunión de jóvenes, por mi hermano, por mi hermano, por mi hermano, por mi hermano. Y yo creo que ya conocían más a mi hermano que a mí. Oye, por mi hermano, por mi hermano, por mi hermano. No, y luego se metió en una bronca, y luego que un día andaban matando a un chavo, y yo, no puede ser. Oye, señor, pues estoy orando por él y parece que no, este cabezón no entiende. Entonces dije, voy a orar por él, voy a empezar a interceder por él, y bolas que el Señor lo pesca. Ahí está, siendo los adolescentes. Entonces tú nunca sabes lo que se va a gestar con tu familiar, con tu familia, nunca sabes. Pero te invito a que esta fe la vivas propia, que sea tu fe. No es la fe de tu papá, no es la fe de tu amiga, no es la fe de tu hijo, no es la fe, porque nos hemos encontrado, es que yo voy a la iglesia porque pues es que los niños me llevan, hombre. No, enséñate que esta sea tu fe. O yo voy a ir a la congregación porque no quiero que mis hijos se pierdan. No es la razón correcta. Desarrolla tu propia fe. Tu propia fe. Pónganse de pie.